Hoy día la gente en el mundo vive para agradarse a sí misma o para agradar a los hombres, a los que les rodean, a su jefatura, a sus vecinos, a sus familiares, pero agradar a los hombres o a sí misma, pero nunca para agradar a Dios. Y por otro lado, la iglesia, el cristiano, nosotros que conocemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, siempre queremos obtener de nuestro Padre respuestas, soluciones de parte de Dios, resultados de parte de Dios. Pero olvidamos, como hijos de Dios, olvidamos algo muy importante, hermano, muy importante, que es agradar a Dios. El agradar a Dios pareciera, para algunos de nosotros, pareciera una misión imposible, algo difícil, un desafío, hermano. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor, que es nuestro mapa, en nuestro manual de conducta y de vida, la palabra de Dios, hermanos, nos dice claramente lo que a Dios no le gusta y lo que a Dios le agrada. Está escrito en la palabra y nosotros podemos mirarla, estudiarla, escudriñarla y darnos cuenta de lo que a Dios le agrada, hermano. Y lo bueno de todo esto, lo mejor de todo esto, hermano, que cuando nosotros como hijos de Dios hacemos lo que a Dios, a nuestro Padre le agrada, a nosotros también nos causa una felicidad. Y nos causa también el estar realizado como hijos de Dios. Realizados porque estamos haciendo el propósito que Dios nos puso a nosotros en nuestra vida. Y la palabra del Señor en Proverbios 16:7 nos dice lo siguiente: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuántos quieren paz con toda la gente que no los trata bien, que no les tiene buena? ¿Cuántos quieren paz, que quieren que sus enemigos tengan paz con ustedes? Bueno, la palabra ahí nos está diciendo, cuando nuestros caminos, los caminos nuestros, son agradables ante Jehová, habrá paz. El Señor, aún hasta nuestros enemigos, hace que estén en paz con nosotros, hermanos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo podemos vivir una vida que agrade a Dios entonces? ¿O cuáles son los beneficios que tiene el agradar a Dios? Fíjense que nuestro Padre habla de nuestro Señor Jesucristo y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces el Señor se complace, Dios se complace en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vivió todo el tiempo aquí agradando al Dios del cielo. Entonces, hermanos, nuestro llamado principal como hijos de Dios también es a agradar a Dios. Vivir de acuerdo a lo que a Él le agrada. Eliminar de nuestras vidas, hermanos, hoy día, sobre todo en estos tiempos finales, eliminar de nuestras vidas todo lo que no agrada a Dios. Porque cuando no agradamos al Señor, nuestras oraciones no son escuchadas, hermano. Los ayunos no funcionan. Vivir una vida agradable al Dios del cielo, nos trae a nosotros felicidad en nuestras vidas, hermano. Nos trae a nosotros tener a nuestro enemigo lejos de nosotros. Nos trae el vivir en paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? El agradar a Dios nos trae a nosotros el vivir en paz. El vivir en su presencia. El que Dios camine con nosotros. Y esa es una maravilla, hermano, que Dios camine con nosotros. Y como dice la palabra, hasta nuestros enemigos estarán en paz con nosotros. Entonces debemos agradar a Dios en todo tiempo, hermano. Y en toda nuestra manera de vivir. En nuestra forma de hablar. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, hasta en nuestra manera de vestir. Debemos estar agradando a nuestro Dios. El apóstol Pablo se movía buscando agradar a Dios en todo momento, hermano. Vivía para Dios. Y es por eso que experimentaba ese poder de Dios en su vida. Porque él buscaba agradar al Padre Celestial.
Y si el Espíritu de Dios le decía, no vayas anda a Macedonia, él obedecía y iba a Macedonia. ¿Para qué? Para agradar al Dios que lo llamó. Aleluya. ¿Cuántos quieren agradar al Dios que lo llamó? Entonces hay que agradar a Dios, hermano. Hay que hacer su voluntad. Hay que obedecerle al Dios del cielo. Nuestra felicidad, hermanos, está en agradar al Dios del cielo. No podemos vivir agradando a los hombres, sino que debemos agradar a nuestro Dios. Porque de esa manera podemos ser hijos de Dios. ¿Cuántos quieren respuestas a sus oraciones? Entonces hay que agradar a Dios. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Entonces hay que agradar a Dios. ¿Cuántos quieren que venga el milagro sobre su vida? Entonces tienen que agradar a Dios. Fíjense, hermano, que la Escritura nos habla de muchas maneras de cómo agradar a Dios. Cuando agrado a Dios, cuando usted y yo agradamos a Dios, el enemigo se aleja. Esos son beneficios, hermano. Cuando usted y yo agradamos a Dios, Dios se encarga de nuestra casa. Cuando usted y yo agradamos a Dios, ángeles nos rodean. Pero la pregunta que usted me puede decir hoy día, ¿cómo? ¿Cómo agrado a Dios entonces? ¿Qué tengo que sacrificar para agradar a Dios? ¿Qué tengo que dejar para agradar a Dios? ¿Qué estilo de vida debo tener para agradar a Dios? ¿Qué debo hacer para ser agradable a mi Padre Celestial? Y la palabra nos muestra algunas formas. De esas diversas formas que nos muestra la palabra, quiero centrarme en dos, hermano. En dos importantísimas para todo hijo de Dios. La primera la tiene en pantalla, viviendo en el Espíritu, hermano. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y aquí viene lo importante, hermano, que debemos tomar atención. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne nunca estará de acuerdo con el Espíritu. Usted sabe muy bien que el apóstol Pablo nos habló de que hay una batalla entre el Espíritu y la carne ahí en Gálatas. Hay una batalla, hermano, que se produce en el interior nuestro. Y la carne y el Espíritu nunca van a estar de acuerdo, hermano. El Espíritu no va a estar de acuerdo con la carne nunca, hermano. Ambos, la carne y el Espíritu, luchan en nuestro interior. Y Pablo decía, tengo esa lucha diaria, todos los días. Uno piensa en las cosas de aquí abajo, en las cosas terrenales, y el otro piensa en las cosas del cielo, en las cosas de arriba. Uno piensa en las cosas temporales, en el pecado, en las vanidades de este mundo, y el otro está pensando en las cosas celestiales, hermano. Hay una batalla que se da en nuestro interior. Hay dos deseos tratando de gobernar nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que definir en estos tiempos finales, tenemos que definir a quién le daremos el control. Hay que vivir atentos, hermano, atentos a lo que está pasando también en nuestro interior. La carne siempre va a querer ir al pecado, ir al reconocimiento, al aplauso del hombre, a la gloria del hombre, pero el Espíritu quiere humildad, quiere amor, quiere la gloria de Dios. Entonces, hermanos, si quiero agradar a Dios, no puedo vivir en la carne. Eso es lo que nos dice este primer principio, viviendo en el Espíritu. Si quiero agradar a Dios, no puedo vivir en la carne. Los deseos de la carne, nos dice ahí en Romanos 8, los deseos de la carne son muerte, son enemistad contra Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios, por lo tanto, no puedo agradar a Dios en la carne.
Y cuando usted y yo leemos los frutos de la carne que están en Gálatas 5, usted se va a dar cuenta porque usted conoce esa lista. Y dentro de esa lista se va a dar cuenta que está el adulterio, la fornicación, la idolatría, el celo, las iras, las contiendas, las envidias, los homicidios. Hermanos, es una lista grande, la borrachera, la orgía. Pero al final de esa lista dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que hay dos peligros importantísimos cuando uno está en la carne, hermano, cuando la gente está viviendo en la carne. Primer peligro es que la persona que vive en la carne no puede agradar a Dios. Eso ya lo hemos visto. Segundo peligro es que la persona que vive en la carne no tiene parte en el reino de Dios. Qué tremendo, hermano, qué fuerte. No tiene parte en el reino de Dios. Una persona que está en la carne, que está viviendo los deseos de la carne, no entra al reino de los cielos. Porque Dios no puede ser burlado. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, hermano. Iglesia, ¿qué nos está diciendo esta palabra? ¿Qué nos está diciendo la palabra de hoy día? Es que es necesario que tú y yo despertemos a agradar a Dios. Despertemos nuestra alma, despertemos nuestro espíritu, despertemos todo nuestro ser para agradar a Dios. Y que hoy es necesario, en este tiempo final, en este tiempo postrero, ya en este tiempo escatológico, hoy es necesario renunciar a vivir según la carne. Renunciar a los deseos de la carne y vivir una vida en el Espíritu. Porque hoy es tiempo ya de vivir por el Espíritu, en el Espíritu, hermano. Con el Espíritu, guiándonos. Entonces, hermanos, hoy día es el tiempo de que te levantes para vencer los deseos de la carne. Hoy es tiempo de levantarse para agradar a Dios. Un reino celestial nos está esperando, hermano. No lo echemos a perder. Ese reino celestial que nos espera necesita que tú y yo nos despertemos a agradar a Dios. Y el segundo punto que quiero ver con ustedes, hermano, ¿cómo puedo agradar a Dios? Viviendo por fe. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. El problema en los cristianos, hermanos, hoy día es que somos emocionales. Entonces, si en la iglesia no sentimos la presencia de Dios, nosotros decimos, ok, Dios ya no está conmigo. Ya no está conmigo Dios. Ya no está aquí Dios, porque no sentí la presencia del Señor. Y la palabra no nos habla de que nosotros, en nuestra salvación es por sentir. La palabra nos dice que debemos creer. Eso es lo que debemos hacer. Solo hay que creer, hermano. Es decir, hay que tener fe. Hay que tener fe que el Señor está presente en medio nuestro. Hay que tener la certeza que Dios está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está el Señor. Y debemos de tener esa certeza. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, tenemos que tener esa certeza? Porque está escrito en la palabra de Dios. Y aún más, porque fue el Señor Jesucristo quien lo dijo. Ahí estaré en medio de 2 o 3 congregados en mi nombre. Entonces eso es fe. Eso se llama fe. Y sin fe nos dice la palabra que es imposible, no se puede agradar a Dios. Abraham agradó a Dios porque caminó con el Dios del cielo, caminó con fe. Noé agradó a Dios, ¿por qué? Porque él construyó el arca con fe, creyéndole a Dios. Enoc agradó a Dios y antes de ser arrebatado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque caminó con fe. Es que hoy día, hermano, todo lo que estamos viviendo hoy día, todo lo que es el modernismo, la tecnología, todas las cosas que hoy día también son buenas para poder predicar, pero también esa tecnología, también ese modernismo le ha quitado la fe a mucha gente, le está menguando la fe a mucha gente. Y hoy día hay gente que se siente segura a través de la tecnología, no a través de Dios, a través de las cosas que siente, a través de las cosas que tiene, a través de las cosas que puede tocar, a través de las cosas que puede tener el control. Y la gente se siente segura a través de eso.
y no por fe. Pero déjame decirte que la gente de fe es la que da por hecho algo que aún no recibe, que aún no tiene, que aún no se vislumbra, pero esa gente de fe lo da por hecho, porque tiene la certeza, la convicción de lo que no se ve. Es la gente de fe, es la que se mueve creyendo en Dios y creyéndole a Dios. La gente de fe no se mueve por las circunstancias. Lo que estoy viviendo hoy me menguó la fe. No se mueve así la gente de fe. La gente de fe se mueve creyéndole a Dios, no por las circunstancias. Y hoy Dios nos está diciendo, hermano y hermana, hoy Dios nos está diciendo que en este tiempo, este es el tiempo en que nuestra poca fe muchas veces, porque los mismos apóstoles le decían, los discípulos le decían, acrecienta nuestra fe. Entonces este es el tiempo en que nuestra poca fe se termina. Y empezamos a tener fe, y empieza a acrecentarse la fe. Pero esto tienes que recibirlo, tienes que creerlo, tienes que recibirlo en ti, en tu interior. Estás debilitado en la fe, tienes que creerlo en tu interior, que vas a recibir fe desde ahora. Desde ahora recibe fe en el nombre de Jesús, que se comience a acrecentar la fe en tu vida. Porque el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Y eso tienes que tener la certeza, la fe de que va a ser así. Que cada sueño que Dios te ha dado lo va a cumplir. Que cada palabra y profecía que Dios te dio la va a cumplir en tu vida. Eso es fe. Y con esa fe vas a agradar a Dios. Y la palabra nos dice que es necesario que el que se acerque le crea. Crea que le hay. Crea que está Dios. Crea que existe Dios. Crea que Dios está dispuesto para ayudarle. Debe creer. Debe tener esa fe. Y la Escritura dice, porque Él es galardonador de los que le buscan. Si quieres buscarlo, hermano, hermana, si tú deseas buscar al Señor, eso es fe. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo que lo vas a encontrar. Porque tú estás creyendo que al doblar las rodillas te vas a encontrar en una comunión íntima con tu Padre Celestial, con tu Señor, con tu Salvador. Eso es fe. Entonces Él galardona a aquellos que le buscan con fe. La Biblia dice que el que le cree a Dios no será avergonzado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Hermano, pero sin fe no hay cielo. Sin fe no hay milagros. Sin fe no hay galardones. La palabra nos está diciendo ahí que hay que acercarse creyendo con fe, que Él es galardonador. Sin fe no hay galardones, hermano. Y Habacuc 2.4 nos dice, más el justo por su fe vivirá. Entonces algo más nos añade aquí y nos dice que sin fe no hay vida eterna. Porque el justo por la fe vivirá. Y esa vivirá no está hablando de la vida en el mundo, está hablando de una vida eterna, hermano. Efesios 2.8 nos agrega algo más, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces nosotros somos salvos a través de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Oh, bendito sea el Señor. Iglesia, estos dos puntos que he conversado contigo, el tener fe y el vivir en el Espíritu, estos dos puntos nos van a ayudar a agradar a Dios y a alcanzar los beneficios que trae el agradar a Dios. Vivir como le agrada a Dios. Eso es lo que necesitamos, vivir como le agrada a Dios. Servirle a Dios como a Él le agrada. Agradar al Señor con temor y reverencia, hermano. En Salmo 147 nos dice, se complace el Eterno en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El Señor se complace en los que le temen. Entonces tú y yo, para agradar al Señor, debemos temerle al Señor. Tener ese temor de reverencia, reconocer que mayor que Él no hay, que Él solamente es Dios y fuera de Él no hay más. Él es el único Dios y además que Él es el más grande y poderoso de todo lo que existe, hermano. Entonces reconocerle con un temor reverencial. El temor y la reverencia causan en tu vida y en mi vida un beneficio, alejarnos del pecado. Hebreos 12 por su parte nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, vamos a recibir un reino inconmovible, hermano. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Tengamos gratitud.
Y mediante esa gratitud sirvamos al Dios del cielo, agradándole a Él con temor y reverencia. Hermanos, un reino celestial te espera. Hermana, un reino celestial te espera. Entonces debemos vivir agradando al Dios del cielo. Cuando yo ya no vivo para mí, vivo para Él. Así decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es por eso que nosotros podríamos decirlo también. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios, queremos agradarle a Él. No quiero agradarme a mí, ni quiero agradar a los hombres. Quiero agradar al Dios del cielo, aquel que me llamó a salvación. Aquel que me llamó a esa promesa del arrebatamiento de la iglesia. Cuando vivo por la palabra, cuando vivimos en la palabra, nuestra vida es agradable al Dios del cielo. Cuando le servimos, hermano, cuando nuestro servicio es en temor y en reverencia, agradamos al Señor. Iglesia, viviendo según la carne, no se puede llegar al cielo. Por eso es tiempo de vivir en el Espíritu, hermano. Estamos en el tiempo de vivir por el Espíritu. Y estamos en el tiempo final, en que necesitamos ser guiados por el Espíritu. Hoy es necesario, hermano, que nos levantemos a vencer los deseos de la carne. Que nos levantemos, hermano, a agradar al Dios del cielo. Porque sin fe no hay cielo, no hay milagros, no hay galardones. Sin fe no hay vida eterna. Pero con fe y viviendo en el Espíritu, podremos agradar a Dios.